Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, esta noche. Doy gracias a Dios por esta segunda oportunidad que nos concede de poder estudiar las aparentes contradicciones en la Biblia. En esta noche queremos tocar un tema muy interesante y es un tema muy controversial también, siempre pensando, cuando hablamos de controversia, en las personas que quieren hallarle errores a la Biblia, que quieren hallar sí contradicciones en la Biblia para argumentar sobre su veracidad, sobre su exactitud, pero naturalmente, como dice la Escritura, todo lo que uno estudia en la Escritura debe de partir en primer lugar de la fe de que la Biblia es la palabra de Dios. Entonces, si partimos de que la Biblia es la palabra de Dios, ya tenemos un buen porcentaje ganado. Por otra parte, cuando la Biblia dice que si creemos en Dios y nos acercamos a Él, debemos de creer que Dios existe y que Dios es galardonador de los que le buscan. Así que vamos a ver ahora otra controversia, aparente controversia, y es con quién se casó Caín. ¿Con quién se casó Caín? Este punto, hermanos, lo encontramos en el capítulo número 4 del libro de Génesis y en el versículo número 16 y 17. Dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Amén. Aparentemente, si nosotros leemos la Escritura, por ejemplo, así a lo corrido, concluiríamos de que no habían más seres humanos más que Adán y Eva y Set y Caín, puesto que Abel había sido asesinado por Caín. Entonces, si nosotros agarramos la Biblia y creemos que la Biblia está escrita cronológicamente, deduciríamos o concluiríamos que solamente habían cuatro personas: Adán, Eva, Caín y Set. Y por cierto, cuando hablamos de Set, algunos no definen si era mujer o era hombre, eh, porque no lo especifica, o sea, no se especifica en la escritura muy claramente. No obstante, cuando nosotros pensamos en este punto, lo primero que debemos de notar es que la Biblia no está escrita cronológicamente. Eso es lo primero. Mire, la Biblia no está escrita cronológicamente, sino que, y por otra parte, Dios no la dejó así porque no pretendía ser un libro para que los filósofos o los científicos lo estudiaran, sino que más bien fuera un libro de fe, donde se encontraría toda la historia de la humanidad y donde nosotros podríamos encontrar a Dios y conocer a Dios. Entonces, si lo leemos cronológicamente o lo creeremos ver cronológicamente, vamos a fracasar. Entonces es importante que partamos de la verdad de que la Biblia no está escrita cronológicamente. No es que ya en el primera página se da el paraíso, la creación de todo, y luego se da lo que es la creación del hombre, y luego pecan, y luego tienen sus hijos, y luego mató a Abel, y luego se quedaron con pocos hijos, y luego en el siguiente capítulo seguimos con lo mismo. No. Acuérdese que si usted lee, como lo leíamos el día de ayer,
en el estudio que teníamos, donde si había muerto Adán o no había muerto, veíamos cómo desde el capítulo número 2 versículo número 17, cuando dice del árbol de la ciencia del bien y el bien, del bien y el mal no comerás, eh, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás, al capítulo número 5 versículo 5, donde dice, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Entonces, vemos ahí que del capítulo 2 al capítulo 5 versículo 5, tenemos casi un milenio, casi 1000 años. Y esos casi 1000 años, 930 años, los ha vivido Adán. Entonces, en 930 años, Adán no solamente engendró a Caín y Abel, sino que engendró también muchas hijas. Veámoslo allí en el capítulo número 5, dice allí arriba donde hemos leído del versículo número 5, dice el versículo número 3. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces, se entendería cuando dice, nació su hijo, conforme a su imagen y semejanza, y llamó su nombre Set. Uno podría concluir que es hombre, pero luego dice el 4, y fueron los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Entonces ahí tenemos ya que en todo este periodo de 930 años, Adán engendró hijos e hijas. Y en ese tiempo, como las civilizaciones, las generaciones, la primera generación empezaba, prácticamente empezaban las generaciones a formarse a través de la relación entre matrimonios, entre los mismos hermanos con sus hermanas. No había una ley que prohibiera eso. Más adelante, por causa del pecado y por todas las situaciones difíciles que esto traía por la consanguinidad, habría de irse impidiendo y poniéndose los límites para que todas ese tipo de enfermedades y problemas pudieran evitarse al no tener una unidad con una persona de su misma sangre, su misma consanguinidad. Entonces, pero aquí no había ninguna prohibición. Entonces, uno puede entender cuando acá encontramos que Caín dice aquí que conoció, bueno, dice, salió pues Caín de delante de Jehová, capítulo 4, versículo 16, y habitó en tierra de Nod al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer. Si nosotros lo leemos corrido como muchos lo leen, cualquiera diría, entonces llegó a Nod, al oriente de Edén, y allí conoció Caín a su mujer. Entonces, si nosotros pensamos así, estaríamos violentando el principio de interpretación de la escritura, donde un texto se debe de interpretar por su contexto inmediato, como también por su contexto más remoto. El contexto remoto puede estar en toda la Biblia, el contexto inmediato lo tenemos acá, cerquita, ya lo vamos a ver. Entonces, ¿a dónde radica la controversia? Radica en el hecho de que las personas no entienden que la Biblia no está escrita cronológicamente. Segundo, que del capítulo número 2 al capítulo número 5, Adán vive 930 años. Y que cuando Adán vivió, dice, después de que engendró a Set 800 años
y engendró hijos e hijas. En 800 años, Adán y Eva estuvieron procreando hijos e hijas. ¿Cuántos hijos pudieron haber nacido y cuántas hijas pudieron haber nacido, amados hermanos, en 800 años? Si usted se pusiera a hacer la cuenta, sería una gran cantidad de personas que se pudieron haber procreado. Y entonces, como no había esa prohibición, los hermanos se casaban con las hermanas. Y aún en tiempo de Abraham, cuando Abraham le dice a su criado, ve a buscar esposa para mi hijo Isaac, pero tienes que buscarla de entre sus hermanos, de entre su pueblo. Es decir, siempre se buscaba la consanguinidad, o sea, lo más cercano, o sea, se podía, pero luego iba a haber esa prohibición. Pero veamos, centrémonos en la controversia. ¿Con quién se casó Caín? La respuesta es lógica, se casó con una de sus hermanas. ¿Por qué? Ya lo vamos a ver. Entonces, tenemos allí, vayamos viendo los puntos importantes. Se los voy a poner acá para que usted se lo grabe en su memoria y que no le cueste entender este tema. Adán y Eva, o Adán engendró hijos e hijas. Ahí lo tenemos en Génesis capítulo 5, versículo número 4. Después de que engendró a Set, vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Entonces, como no había prohibición de los lazos de la consanguinidad, de la unión entre hermanos, entonces entendemos que Caín se casó con una de sus hermanas y que el texto que dice en 4:16-17, conoció Caín a su mujer, no estamos hablando de un conocimiento, de un conocer los rasgos físicos de una persona o su aspecto, su vida emocional. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de otra cosa. Acuérdense, como decíamos el día de ayer, que la Biblia no fue escrita en español. Para nosotros la palabra conocer es, por ejemplo, si yo les digo, yo me llamo Milton Juárez y soy pastor de Misión Cristiana Elín, me estoy dando a conocer. Y en algún momento usted me pudiera encontrar y usted me reconocería, ya sea que me haya conocido por las redes o porque en algún momento alguien me haya presentado con usted. Pero, ahí estamos hablando de un conocimiento físico y de aspectos, digamos, por ejemplo, de que tengo este programa, que tenemos un canal, aspectos así. Pero acá en la Biblia la palabra conoció no se está refiriendo a este tipo de conocimiento. Entonces muchos que hayan contradicción acá interpretan de que la Biblia está diciendo y salió Caín de delante de Jehová y se fue para tierra de Nod al oriente de Edén y conoció Caín allí a su mujer. No está diciendo, Caín ya iba casado, Caín ya iba con su esposa. Ahora veámoslo. ¿Qué significa la palabra conoció? Conocer. Ya le dije, no es como en castellano como nosotros lo entendemos. Vea en el capítulo número 4, versículo número 1, aparece otra vez la misma palabra. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Las dos porciones, tanto en el 16, oiga como dice el 16, el 17, perdón, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz. ¿Ante qué estamos ahí? Estamos ante un lenguaje diferente. Aquí la palabra conocer significa relacionar, relacionarse íntimamente, relacionarse sexualmente. No se está refiriendo al conocimiento que ya le he mencionado, sino que se está refiriendo a esa relación íntima que tuvo, porque producto de ese conocimiento que aquí se menciona así, se da a luz a un hijo. Entonces veamos otro punto.
Y el otro punto, para que le quede claro, es que es una mala interpretación. O sea, se interpreta la palabra conoció como conocer físicamente o conocer ahí por primera vez a su esposa. Cuando no se entiende cuando se entiende de esa manera, se pierde lo que es el hilo de la correcta interpretación que en el capítulo 4 se está haciendo cuando dice que conoció Adán a su mujer Eva y de ese conocimiento dio a luz a Caín. O sea, diría, tuvo relaciones íntimas con Eva y nació Caín. Acá Caín tiene relaciones íntimas con su esposa que ya iba casado, llegan a tierra de Nod y da a luz a su hijo Enoc. Entonces veamos, también en el Salmo número 1, en el Salmo número 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebate el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Oiga esto, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Otra vez la palabra conoce, conocer. No es que Dios conozca el camino de los justos y el de los pecadores no los conoce. Dios lo conoce todo. Entonces esa palabra, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá, lo que está diciendo es porque Jehová ama el camino de los justos, ama a los justos, mas la senda, el camino desviado de los malos perecerá. Entonces, en la Biblia usted va a encontrar, para hacer una correcta interpretación, hay que ir al verdadero sentido de las palabras, para que no caigamos en estas controversias, de estar diciendo que se casó Caín con un extraterrestre, que ya habían otras civilizaciones. Otros se han atrevido a decir que antes de que Eva pecara y Adán, que Eva tenía hijos sin dolor y que después del pecado empezó a sentir dolores cuando daba a luz. Pero esa es una herejía completa, porque la Biblia no lo está señalando así. O sea, por eso hay que saber interpretar, hay que saber el sentido de las palabras. Entonces es una mala interpretación. Le pongo ahí el último punto para que no se le vaya a olvidar y quede ahí grabado en el programa, la palabra conoció. Ya le di Génesis 4:1, conoció Adán a Eva su mujer y dio a luz Caín. Capítulo 4, versículo 17, conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a su hijo Enoc. Pero vayamos a otro texto de la Biblia que también nos habla con respecto a esto. Y es que, bueno, ya vimos el Salmo número 1. En el último versículo le voy a dar ahí el versículo del Salmo número 1, versículo número 6. Salmo número 1, versículo número 6. Ahí aparece la palabra conoció también, para que usted pueda interpretar correctamente la palabra de nuestro Señor. Voy a ver acá otro versículo de la Escritura que me parece que es muy interesante. Veamos en Mateo capítulo número 1. Mateo capítulo 1, versículo número 25. Mateo, ya en el Nuevo Testamento, aparece otra vez esta palabra. Oiga, versículo número 25. Desde el 24 le voy a leer. Dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer
O sea, acuérdese que la había querido dejar porque estaba embarazada y el ángel dijo, este es un milagro del Espíritu Santo. Entonces él la quiere dejar secretamente, pero el ángel dice, no, no lo hagas, recíbela y cuida al niño. Ahora viene él y la recibe, versículo 25, es interesante, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Oiga, no la conoció. Vuelve a aparecer ya en el Nuevo Testamento, ya con el idioma griego, encontramos otra vez la palabra conoció. Y la palabra conoció aquí no es y no la conoció. O sea, no la conocía o no la conoció en el sentido de cómo era acá María, no, sino que dice y no la conoció hasta que dio a luz su primogénito, su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. O sea, no tuvo intimidad con ella para no estropear lo que era el milagro sobrenatural del Hijo de Dios, de Jesús, nuestro Salvador. No tuvo relaciones con ella hasta después. O sea, hasta después que dio a luz su hijo y puso por nombre Jesús, entonces él tuvo intimidad con ella. Y tuvo más hijos, por supuesto, hermanos y hermanas, en el caso de Jesús. Entonces, tenemos acá en la palabra del Señor la claridad y no hay ninguna controversia de quién fue la esposa de Caín. Fue una de sus hermanas. Él cuando llegó a tierra de Nod, él ya iba casado y la palabra conoció, lo que significa es la amó, tuvo intimidad con ella y tuvo a su hijo Enoc. Espero le haya quedado claro, ahí quedan los puntos grabados para que usted pueda consultarlos y pueda también asimismo corroborar y también ayudar a otras personas que probablemente tienen problemas con estas aparentes controversias de la palabra del Señor. Seguiremos con más temas controversiales, aclarándolos para que todos podamos tener una correcta interpretación de la palabra del Señor. Esto es todo por ahora. Vamos a orar, le vamos a dar gracias al Señor. Padre, te damos gracias porque a la luz de tu palabra podemos interpretarla correctamente. Gracias por tu sabiduría, gracias por el discernimiento que nos das. Te pido, Señor, que bendigas a cada vida de aquellos, Señor, que se detienen a estudiar tu palabra. Los bendigo en tu nombre, Señor. Bendice sus hogares, sus finanzas, sus trabajos, su salud, bendícelos. Señor, guárdalos, guíalos. Cubre tus siervos, Dios mío, aquellos que predican tu palabra, Señor, cúbrelos con tu poder. Señor, reprendo toda obra del maligno y que tu poder y tu gloria se manifieste en cada una de sus vidas. Gracias por este tema que hemos tocado. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, Señor, hoy y por siempre. Amén, Señor. Y amén. Amados hermanos, Dios me los bendiga. Tengan un feliz día, una feliz noche. Pues este programa queda grabado ahí en YouTube y usted lo puede ver pues a la hora que usted puede, en el día o en la noche. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima aparente controversia de la palabra del Señor.